placer compartir nuevamente con ustedes. Vamos a mostrar un segundo ejemplo de la técnica de programación dinámica en este video, y de manera particular vamos a tratar un problema de asignación. De asignación, en este caso, de cargas de fresas. Entonces, les recomiendo que revisen los videos 1 y 2. En el 1 se introdujo el método de programación dinámica, de manera particular la premisa de que es preferible resolver subproblemas y combinar las soluciones para hallar la solución del problema original. Esa es la premisa que desarrollamos en el video 1, ¿no? ¿Okay? Esa premisa fundamental del método de programación dinámica. En el video 2 se dan las nociones de base de la programación dinámica, que de manera específica mostramos las piezas que tiene un modelo matemático de programación dinámica. Estas piezas son los estados, las variables de decisión, las etapas y la función de recurrencia. Y también exploramos el método de resolución de un problema de programación dinámica. Ahí dijimos que para aplicar este método de resolución nosotros podemos ir hacia adelante o en retroceso. Hacia adelante significa que arrancamos en la etapa inicial y vamos progresando hacia la etapa final. En retroceso lo hacemos al revés, ¿no? Iniciamos en la etapa final y vamos progresando hacia la etapa inicial. En programación dinámica se suele utilizar el método de retroceso, es decir, arrancamos en la etapa final y vamos hacia la etapa inicial. Los pasos del método de resolución, vimos en el video 2, que era primero identificar etapas, estados y variables de decisión, posteriormente la función de recurrencia y finalmente, bueno, resolver. Y esta resolución tiene dos fases. La fase de análisis, donde resolvemos etapa por etapa, y la fase de decisión, donde combinamos estas soluciones de etapa, ¿no? Estas soluciones parciales, para hallar la solución del problema original. Entonces, nosotros vamos a tratar de un nuevo ejemplo, y este ejemplo de asignación lo estoy extrayendo de este libro, del libro de Hillier y Lieberman, ¿no? De la 9ª edición. Ok, entonces ya entramos en el problema, que es el siguiente, ¿no? Tenemos el propietario de una cadena de 3 supermercados y él adquirió 5 cargas de fresas frescas y desea saber cómo debe asignarlas entre los 3 supermercados antes de que se deteriore la mercancía y maximizando el beneficio, ¿no? La ganancia esperada. Por razones administrativas no quiere dividir las cargas entre los supermercados e incluso existe la posibilidad de no asignarle carga a alguno de ellos. La tabla siguiente proporciona la ganancia estimada en cientos de dólares para cada supermercado dependiendo de la cantidad de cargas de fresa que se le asignen. Entonces esta es la tabla. Entonces, por ejemplo, si dejamos todas las cargas, las 5 cargas de fresa en el supermercado 1, bueno, la ganancia, el beneficio esperado es de 21 cientos de dólares, es decir, 2.100 dólares. Si lo hacemos en el supermercado 2, serían 2.200 dólares, y en el tercero, si dejamos todas las cargas ahí, ¿okay? Ninguna en el primero, ninguna en el segundo y todas en el tercero, bueno, la ganancia sería 2.000 dólares. ¿Okay? Si, por ejemplo, optamos en dejar 2 en el primero, 2 en el segundo y 1 en el tercero, o sea, de manera de asignar las 5 cargas totales, bueno, aquí la ganancia sería 11 más 9, 20, más 4, 24, o sea, 2.400 dólares. Entonces, nosotros deseamos hacer esta asignación de manera óptima y utilizando programación dinámica. Entonces, deseamos determinar cuántas cargas deben asignarse a cada supermercado para maximizar la ganancia total esperada. Entonces, aquí tenemos nuestro camión con todas las cargas de fresa, las 5 cargas, y nosotros queremos determinar cómo hacer la asignación entre los 3 supermercados. Entonces, fíjense, para entender mejor el problema, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos los 3 supermercados y el camión con todas las cargas de fresa, que puede dejar desde 0 hasta 5 cargas en el primer supermercado. Y dependiendo de la decisión que se tome, también podríamos
dejar entre 0 y 5 cargas en el 2, porque si no dejamos ninguna en el primero, tenemos todas estas posibilidades para el 2, e igualmente las posibilidades para el supermercado 3 serían estas. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que dejamos una carga en el primero. Entonces, las decisiones que podemos tomar para la siguiente etapa, para el siguiente supermercado, son las siguientes. O le dejamos 0, o le dejamos 1, o le dejamos 2, o le dejamos 3, o le dejamos 4. Ya no podemos dejar 5 porque se dejó 1 en el primer supermercado. Entonces, la capacidad de suministro para el segundo ahora es de hasta 4. Ok, si dejamos 0 en el segundo, esta decisión nos lleva a que podemos dejar 4 en el tercero. Si dejamos 1 en el segundo, podemos dejar 3 en el tercero. Si dejamos 2 en el segundo, podemos dejar 2 en el tercero. Y si dejamos 3 en el segundo, podemos dejar 1 en el tercero. Y finalmente, si dejamos 4 en el segundo, podríamos dejar 0 o asignar 0 en el tercero. Estas son las posibilidades entonces si asignamos una carga al primer supermercado. Y un análisis similar podemos hacer si dejamos 3 en el primero. Entonces, en este caso, las posibilidades para el segundo, las decisiones serían estas, ¿no? Dejar 0, 1 o 2. Entonces, si dejamos 0, podemos dejar 2 en el tercero, 1 en el segundo significa capacidad de 1 para el tercero, y finalmente 2 en el segundo implica dejar 0 en el tercero. Entonces, a esto nos referimos con el problema de asignación de carga. Entonces, nosotros podemos entender que hay múltiples soluciones y de todas ellas nosotros queremos obtener la asignación que arroja el beneficio, la ganancia máxima. Entonces, bueno, vamos a definir las diferentes piezas que tiene nuestro modelo matemático, que recuérdense que son las etapas, las variables de decisión, los estados y la función de recurrencia. Entonces, bueno, vamos con las etapas. En este caso, las etapas van a estar asociadas a cada supermercado que se va a abastecer. Y vamos a utilizar la letra N. Entonces, N puede tomar el valor de 1, 2 o 3, dependiendo de a qué supermercado se le está entregando la carga de fresa. Las variables de decisión es el número de cargas de fresa que se asignan al supermercado N. ¿Okay? Vamos a utilizar la variable X sub N. Entonces, X y N igual 0. Se asignan 0 cargas de fresa al supermercado. Recuérdense que podemos intercambiar las palabras supermercado con etapa al supermercado N. Y así vamos, ¿no? Desde 0 asignación hasta una asignación de 5 cargas de fresa. Entonces, por ejemplo, si tenemos X1 igual 2, X2 igual 1 y X3 igual 2, eso significa que se asignaron 2 cargas de fresa al supermercado 1, una carga de fresa al supermercado 2 y 2 cargas de fresa al supermercado 3. Entonces, de esta manera se interpreta esta notación en lo que concierne a las variables de decisión. Los estados es el número de cargas disponibles de fresas que pueden asignarse a los supermercados. Entonces, fíjense, bueno, la variable es S sub n. Entonces, fíjense lo siguiente, tenemos los 3 supermercados y las posibilidades de asignación de las cargas de fresa, ¿no? Que van desde 0 hasta 5 para cada uno de estos supermercados. Entonces, para el supermercado 1, que es la etapa 1, nosotros llegamos con una capacidad de asignación, de distribución de 5 cargas. Entonces, eso es lo que podemos dejar en esta primera etapa, que es la del supermercado 1. Entonces, para el supermercado 2, nuestra capacidad de distribución, que es el estado 2, va a ser 5 menos la asignación de cargas de fresa que le hicimos al supermercado 1. Entonces, si X1 fue 3,
Entonces, S2, lo que podemos dejar acá, en el segundo y hacia adelante, es 5 menos 3, 2. Y para el supermercado 3, el estado sería lo que recibimos menos la carga de fresas que se asignó al supermercado número 2, ¿no? X sub 2. Entonces, estos son los estados. Le repito, el número de cargas disponibles de fresas que pueden asignarse a cada uno de los supermercados. ¿Okay? Al supermercado que se está considerando. La función de recurrencia, ¿no? La función recursiva. Es esta, ¿no? Entonces, para interpretarla, vamos nuevamente aquí a nuestro esquema, donde aparecen los supermercados y la posibilidad de asignación de cargas de fresa para cada uno de ellos. Entonces, imagínense que le asignamos una carga de fresa al primero, una carga de fresa al segundo, y eso significa que le podemos asignar 3 cargas de fresa al tercero. Entonces, 3 más 1 da 4, más 1 son 5. Aquí están las 5 cargas de fresa asignadas. Entonces, en base a la tabla de beneficios, asignar 3 cargas de fresa al supermercado 3 significa obtener un beneficio de 1,300 dólares, ¿no? De $1,300. Asignar una carga al supermercado 2, ¿okay? Va a representar, y aquí está la idea de resolución del método de programación dinámica, que uno arranca en la etapa final, que en este caso sería asignar al supermercado 3 y luego va progresando hacia adelante. Entonces, este beneficio que aparece aquí es el beneficio de asignar una carga al supermercado 2, que es 6, más lo que traemos, y lo que traemos es 3. Entonces, luego cuando calculamos aquí el beneficio, ¿okay? En el supermercado 1, esto a qué va a corresponder a el beneficio de asignar una carga al supermercado 1, que es 5, más el acumulado. Entonces, el acumulado va a ser 13 más 6, 19, porque recuérdense que ya el 19 recoge el acumulado de la etapa anterior, que era la 3. Entonces, esta idea en estos cálculos que hemos hecho, se resume en la función de recurrencia, que es el cálculo en cada etapa es el beneficio actual más el óptimo que se trae de la etapa anterior. Entonces, otro ejemplo para reforzar esto. Imagínense que asignamos 1 en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Entonces, aquí el beneficio, ¿cuál sería? Bueno, dejar 2 en el tercero es 9. Dejar 2 en el segundo, pero habiendo asignado 2 en el tercero, da 11 más el óptimo previo que es 9. Y aquí tendríamos 5, el beneficio de asignar una carga, más el acumulado, que es 20. Okay, entonces estos numeritos se obtienen de esta manera. Esta es la idea de la función de recurrencia. Entonces el beneficio aquí, en la etapa actual, va a ser el beneficio que es el actual, esto correspondería aquí al numerito 11, 6, más el óptimo de la etapa anterior. Okay, entonces, si nos concentramos, por ejemplo, aquí en la etapa 2, esto sería 6 y el óptimo sería 13. Entonces, de manera particular, siguiendo aquí las flechas azules, en la etapa 2, supermercado 2, esta sería la interpretación de las variables asociadas a esta función de recurrencia general. Entonces, aquí tendríamos x2 y la asignación de la flecha azul aquí es 1. Y ese 3 es lo que traemos de la etapa anterior, que es la 3, que corresponde a 3. A ver, les hago una asignación de 3. Entonces, reemplazando, tenemos esto, ¿no? G2 de 1 más el óptimo. Y G2 de 1 es 6 y el óptimo es 13. Y eso es lo que nos da el 19. Entonces, de esta manera nosotros vamos a manejar la función de recurrencia. Entonces, vamos ya a la solución del problema. Recuérdense que vamos a ir por etapas, desde la etapa final, supermercado 3, hacia el supermercado 1. Ok, entonces vamos supermercado 3, etapa 3. Entonces, estamos abasteciendo el supermercado 3, o sea que N es 3,
y la función de recurrencia es esta, ¿no? Entonces, reemplazando aquí F3, S3, X3, aquí G3 de X3, pero fíjense que aquí va a aparecer N más 1, que es 4. Entonces, no tiene sentido pensar en cálculos de un supermercado 4 porque no existe. Entonces, por lo tanto, este término tiene un valor de 0. Entonces, esto que está acá lo vamos a obtener de la tabla, que sería el beneficio dependiendo de la asignación que hagamos en la etapa 3, que corresponde al supermercado 3. Entonces, para eso tenemos esta tabla, ¿no? Entonces, vamos a tratar de interpretar esta tabla. Entonces, esta tabla depende del número de cargas que llegan a esta etapa, que pueden ser desde 0 hasta 5, y dependiendo del número de cargas que llegan, es que nosotros haremos una asignación de cargas para este supermercado 3. Entonces vamos a interpretar esta tabla donde ya coloqué los resultados. Entonces, bueno, vamos a suponer que llega 0 cargas al supermercado 3. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se asignaron las 5 cargas entre los dos supermercados, 1 y 2. Entonces, si llega 0 carga al supermercado 3, nosotros la única posibilidad que tenemos es de asignarle 0 carga a ese supermercado. No tiene sentido plantearse asignarle 1, 2, 3, 4, 5. Por eso colocamos aquí X. Entonces, la primera fila de esta tabla corresponde a estos valores. Aquí el óptimo para esta situación es 0 y la asignación entonces, si llega a 0 carga, es asignar 0 en esta etapa al supermercado 3. Ok, vamos con la siguiente fila de esta tabla. Vamos a suponer que le llega una carga al supermercado 3. Eso quiere decir que ya se quedaron 4 en los supermercados anteriores. Entonces, si llega una carga y estamos en el supermercado 3, entonces eso quiere decir que esa carga que llega hay que asignarla a este supermercado, que es el 3. El beneficio que obtenemos, como se trata de una carga, es de 4. Las otras asignaciones no tienen sentido. Entonces, el óptimo es un beneficio de 4 y la asignación óptima es asignar una carga de fresa a este supermercado. Si llegan dos, eso quiere decir que ya se quedaron 3 cargas entre el 1 y el 2, entre los supermercados 1 y 2. Eso quiere decir que solamente podemos ya asignar 2 cargas a este supermercado y el beneficio sería de 9. Entonces, el óptimo es 9 y la asignación óptima es de 2 cargas. Entonces, de manera similar, hacemos con las otras cargas disponibles. Si llegan 3 es porque se quedaron 2 entre el 1 y el 2. Entonces, el beneficio sería de 13 porque tenemos que asignar las 3 cargas de fresa al supermercado 3. Si llegan 4, hay que asignar las 4 cargas de fresa al supermercado 3. Y si llegan 5, hay que asignar las 5 cargas de fresa al supermercado 5 porque no asignamos ninguna al primero ni ninguna al segundo. Entonces el beneficio sería 20 y la asignación óptima 5. Entonces de esta manera nosotros interpretamos esta tabla. Entonces aquí tenemos las soluciones óptimas dependiendo de las cargas con las que estamos llegando. Vamos a la etapa siguiente, que es la de abastecer el supermercado 2. Entonces aquí N es 2. La función de recurrencia, reemplazando, nos da esto. Entonces, el beneficio actual, este G2, lo obtenemos de la tabla y el óptimo del cálculo que hicimos en la etapa anterior. ¿Sí? Que eran, habíamos visto que eran estos valores, ¿no? 0, 4, 9, 13, 18, 20. Entonces, bueno, vamos a interpretar esta tabla que tiene los resultados ya. Entonces, dependiendo del número de cargas que nos lleguen a esta etapa, supermercado 2, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, nosotros podemos hacer la asignación para este supermercado. Entonces vamos a ir fila por fila. Entonces vamos a suponer que nos llega 0 carga a este supermercado. Eso quiere decir que si nos llega 5 es porque dejamos las 5 cargas en el supermercado 1. Entonces, la asignación posible para el supermercado 2 es de 0. Las otras no tienen sentido. Entonces, por eso que colocamos una X en las otras alternativas. Entonces, aquí el beneficio sería 0 y la asignación óptima es 0 cargas para el supermercado 2. ¿Qué pasa si nos llega
una carga al supermercado 2. Eso quiere decir que se quedaron 4 en el 1. Entonces, esta carga de 1 la podemos dejar en el supermercado 2 o podemos continuar con ella y asignársela al supermercado 3. Entonces, esas son las dos posibilidades. ¿Qué pasa si asignamos 0 carga en el supermercado 2? Eso quiere decir que el beneficio va a ser 0, porque no asignamos ninguna carga en el supermercado 2, pero la va a recibir el supermercado 3 y su beneficio de recibir una carga es 4. Entonces, por eso aquí tenemos 0 más 4. Si dejamos esa única carga que nos está llegando al supermercado 1, aquí x2 igual 1, el beneficio va a ser de 6, este numerito, y como ya no tenemos posibilidad de asignación para el supermercado 3, entonces el beneficio es 0. Entonces aquí tenemos 6 más 0. Estas son las dos posibilidades para la segunda fila de la tabla. Las otras posibilidades no tienen sentido. No podemos asignar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 porque nos está llegando una carga. El valor máximo aquí entre 6 y 4 es 6 y eso se obtiene cuando asignamos una carga al supermercado 2. Entonces, si nos llega esta opción, el óptimo sería estos valores. Ok, entonces vamos a interpretar la tercera fila de la tabla. Si nos llegan entonces 2 cargas disponibles aquí al supermercado 2, eso quiere decir que se quedaron 3 en el supermercado 1. Entonces, si tenemos esta posibilidad de asignación para el supermercado 2, podemos o asignar 0, o asignar 1, o asignar 2, dejar las 2 cargas en el supermercado 2. Entonces, dependiendo de lo que dejemos en el supermercado 2, vamos a tener la posibilidad de asignación al supermercado 3. Entonces, si dejamos 0 en el supermercado 2, eso quiere decir que pasan 2 al supermercado 3 y el beneficio es 9. Si dejamos 1 en el supermercado 2, tenemos la posibilidad de asignar 1 en el supermercado 3, entonces las ganancias serían 6 más 4. Y si dejamos las 2 en el supermercado 2, la ganancia es 11 y el beneficio para el 3 es 0. Entonces, estas son las 3 posibilidades, sumamos y el valor máximo es 11 cuando la asignación es de 2 cargas para el supermercado 2. Vamos con la otra fila, la fila 4. Entonces, nos llegan 3 cargas al supermercado 2, eso significa que se quedaron 2 en el supermercado 1. Entonces, las posibilidades de asignación son 0, 1, 2 y hasta 3 cargas en el supermercado 2. Entonces, dependiendo del número de cargas que nosotros dejemos en el 2, vamos a tener las cargas restantes que vamos a suministrar al supermercado 3. Entonces, por ejemplo, si no dejamos ninguna en el supermercado 2, x2 igual a 0, las 3 pasan al supermercado 3, el beneficio es de 13. Si dejamos una en el 2, pueden pasar 2 de estas 3 al supermercado 3. Entonces, aquí vamos a tener 6 más 9. Si dejamos 2 en el supermercado 2, el beneficio va a ser 11 y la que pasa al supermercado 3 va a tener un beneficio de 4. Eso da 11 más 4. Y si dejamos las 3 en el supermercado 2, el beneficio es 15. El valor máximo aquí es 15. Aquí también tenemos 15. 11 más 4 es 15. Y aquí 9 más 6 es 15. Entonces, el valor máximo de 15, este beneficio se obtiene asignando 1, 2 o 3, es indistinto, al supermercado 2. Entonces, de manera similar, y los invito a que ustedes lo revisen, podemos hacer los cálculos si la asignación disponible, el número de cargas disponible para el supermercado 2 es 4 o 5. Ok, entonces, estas dos últimas columnas tienen la situación óptima, dependiendo entonces del número de cargas disponibles que llegan a esta etapa, al supermercado 2. Vamos con la última etapa, que es abastecer el supermercado 1, n igual 1. Esta es la función de recurrencia, reemplazando, estos serían los valores. Entonces, la ganancia 1, esta, se obtiene a partir de la tabla, y este F2 asterisco es el óptimo de la etapa anterior, que era abastecer al supermercado 2. Esto es lo que acabamos de obtener, que depende del número de cargas disponibles que lleguen a esa etapa, ¿no? Al segundo supermercado. Ok, entonces
En este caso, están llegando 5, ¿okay? Porque es el supermercado inicial. Llegan 5. ¿Cuáles son las decisiones que podemos tomar? Asignarle 0, asignarle 1, asignarle 2, asignarle 3, asignarle 4, o dejar las 5 cargas en el supermercado 1. ¿Cuáles van a ser las ganancias? Bueno, si dejamos 5 en el supermercado, si llegan 5, perdón, y no dejamos ninguna, ¿okay? En el supermercado 1, entonces el beneficio va a ser 0, lo sacamos aquí de la tabla, más el beneficio entonces de dejar 5 en la etapa siguiente. Si dejamos 5 en la etapa siguiente, el beneficio vimos que es 24. Entonces aquí tenemos 0 más 24. Si asignamos 1 al supermercado 1, el beneficio esa ganancia es de 5. Y el beneficio de que pasen las 4 en la etapa siguiente es de 20. Entonces aquí tenemos 5 más 20. Si asignamos 2 al supermercado 1, el beneficio por esas 2 cargas es de 9 y las 3 que pasan tienen un beneficio óptimo de 15. Y así podemos completar las otras posiciones de la tabla. Entonces vamos sumando estos beneficios y nos damos cuenta que el valor máximo ocurre aquí, que es 14 más 11, 25, y ocurre aquí 25 cuando se asigna una o se asignan 3 cargas al supermercado 1. Ok, entonces ya hallamos las soluciones óptimas por etapa. Vamos a tratar ahora de combinar todo esto. Entonces tenemos 2 posibilidades. Lo acabamos de ver, ¿no? En la última etapa. Ahorita vamos a ir desde la 1 hacia la 3. Para resolverlo fuimos desde la 3 hasta la 1, supermercado 3 hacia el 1. Ahora vamos a ir combinando las soluciones al revés. Ok, entonces tenemos estas 2 posibilidades. O le asignamos 3 al primero o le asignamos 1. ¿Qué pasa si le asignamos 3? Entonces la capacidad de asignación para la siguiente etapa es de 5 menos 3, que es 2. Entonces aquí recordamos la solución óptima de esta etapa. Si la capacidad de asignación es 2, eso con lo que estamos llegando, el óptimo es esta fila que corresponde a dejar 2, asignar 2 en el supermercado 2. Entonces, esta es la asignación óptima si llegamos con 2. Entonces, al supermercado 2 se le asignan 2. Entonces, como ya completamos, agotamos las 5 cargas posibles, 3 más 2 da 5, eso significa que al tercero no le llega nada. Esta es una solución óptima. La otra es la siguiente. Si dejamos una carga de fresa en el primero, al segundo, fíjense, si dejamos una carga de fresa, ahora S2, volvemos a repetir esta cuenta, ¿quién va a ser S2? S2 va a ser igual a 5 menos este valor, o sea 4. Entonces, en esta tabla, tomamos esta fila. Entonces, si llegamos con 4, el óptimo nuevamente es 2. Entonces, por eso que aquí colocamos x2 óptimo igual a 2. Entonces, si ya tenemos 1 más 2, 3, eso quiere decir que en la siguiente etapa, que es el supermercado 3, se le pueden asignar 2 cargas de 3. Ok, entonces estas son las asignaciones óptimas. 3, 2, 0, 1, 2, 2. Para los supermercados 1, 2 y 3, respectivamente. Entonces, como les decía, estas son nuestras soluciones. Vamos a calcular el beneficio en cada caso. Entonces, fíjense, si dejamos, por ejemplo, esta solución, 3 en la primera, eso tiene un beneficio de 14. Si dejamos 2 en el segundo, eso tiene un beneficio de 11. Si dejamos una carga en el primero, eso tiene un beneficio de 5. 2 en el segundo tiene un beneficio de 11. Y 2 en el tercero tiene un beneficio de 9. Aquí era 0. Entonces, si nosotros sumamos esos beneficios parciales, la ganancia total, fíjense, es 25 en cada caso. O sea, $2,500. Entonces, las soluciones óptimas son las siguientes. ¿Okay? Dejar 3 en el primero, 2 en el segundo y 0 en el tercero. Esta es una. Y la otra es dejar 1 en
Una carga en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Y la ganancia total, el beneficio en cada caso, es de $2.500. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo un muy feliz día.